Jeremías 51:41, 52:34. ¿Cómo ha sido asediada y capturada Sesac, la admiración de la tierra? ¿Cómo ha quedado desolada Babilonia en medio de las naciones? El mar embistió contra Babel, la inundó con sus olas tumultuosas. Sus ciudades quedaron vacías, como tierra desértica y reseca. No habrá quien habite en ellas, no habrá nadie que pase por ellas. Pasaré cuentas a Abel en Babilonia, le haré vomitar todo lo tragado. Ya no acudirán los pueblos a ella, incluso su muralla se ha derrumbado. Sal de Babilonia, pueblo mío, que todos se pongan a salvo del incendio de la ira del Señor. No os desaniméis ni tembléis por la noticia que recorre el país, pues cada año surgen rumores, que si hay violencia en el país, que si un jefe se alza contra otro. Pues bien, veréis que llegan días en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Su país quedará desconcertado, cubierto por completo de víctimas. Cielo, tierra y cuanto hay en ellos estallarán en gritos de alborozo cuando vean lo que le espera a Babilonia. Que vienen a atacarla por el norte los devastadores, oráculo del Señor. En Babilonia podrían caer heridos del pueblo de Israel, igual que cayeron por Babilonia heridos de toda la tierra. Los que habéis escapado a la espada, marchaos y no os detengáis. Recordad allá lejos al Señor, llevad a Jerusalén en el corazón. Qué vergüenza al enterarnos de la afrenta, el bochorno cubrió nuestros rostros. Dicen que extranjeros han pisado lo más santo del templo del Señor. Por eso veréis que llegan días en que yo castigaré a sus ídolos y sus heridos gemirán por el país, oráculo del Señor. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y ponga su ciudadela en las alturas, enviaré devastadores contra ella, oráculo del Señor. Se oyen gritos de socorro en Babilonia, llanto intenso en la tierra de los caldeos. Pero el Señor devastará Babilonia, acabará con todo su griterío, aunque bramen como las olas del mar y resuenen sus voces tumultuosas. El devastador ataca a Babilonia, sus guerreros caerán prisioneros, sus arcos quedarán destrozados, pues el Señor es un Dios que retribuye, y al fin les dará su merecido. Emborracharé a sus nobles y a sus sabios, a sus gobernadores, prefectos y soldados, que dormirán un sueño eterno y no despertarán, oráculo del Rey que se llama Señor del Universo. Esto dice el Señor del Universo: la ancha muralla de Babilonia será destruida, sus altos portones quemados. En vano trabajan los pueblos, para el fuego se afanan las naciones. Encargo que dio el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías y nieto de Masías, cuando partió deportado a Babilonia en el séquito de Sedecías, rey de Judá. Corría el año cuarto de su reinado y Seraías era a la sazón jefe de intendencia. Jeremías escribió en un rollo la catástrofe que se cernía sobre Babilonia, es decir, las profecías escritas hasta aquí contra Babilonia. Jeremías dijo a Seraías: cuando llegues a Babilonia, busca el modo de proclamar todas estas profecías. Dirás: Señor, tú decidiste que este lugar fuese destruido, que no quedase en él alma viviente, ni hombres ni animales, y que fuese una perpetua desolación. A continuación, cuando termines de leer este rollo, le atas una piedra y lo arrojas al Éufrates, al tiempo que dices: así se hundirá Babilonia para no levantarse, pues voy a traer sobre ella una terrible desgracia. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Jeremías 52. Sedecías, que tenía 21 años cuando subió al trono, reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital y era hija de Jeremías, natural de Libna. Sedecías cometió acciones mal vistas por el Señor, imitando así la conducta de su predecesor Joaquín. Por eso Jerusalén y Judá fueron víctimas de la cólera del Señor, que acabó arrojándolos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El día 10 del 10º mes del año 9 de su reinado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén con todo su ejército. Acampó junto a ella y mandó construir torres de asalto alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11º del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre apretaba y la población carecía de alimentos, el enemigo abrió una brecha en la muralla. Todos los soldados se dieron a la fuga. Aprovechando las sombras de la noche, salieron de la ciudad por la puerta que había entre la doble muralla, la que daba a los jardines reales, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y huyeron en dirección a la estepa. Pero el ejército caldeo persiguió al rey Sedecías y le dio alcance en las estepas de Jericó, al tiempo que las tropas reales se dispersaban, dejándolo solo. Apresaron al rey
y lo condujeron a Riblá, en territorio de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, que allí mismo dictó sentencia. El rey de Babilonia ordenó degollar en Riblá a los hijos de Sedecías en presencia de éste, y también mandó degollar a la gente principal de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y lo cargó de cadenas para llevárselo a Babilonia, donde lo encerró en prisión hasta su muerte. El día 10 del mes quinto, que corresponde al año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzardán, jefe de la guardia y consejero del rey de Babilonia. Prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las viviendas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las mansiones. El ejército caldeo, a las órdenes del jefe de la guardia, derribó las murallas de Jerusalén. Nabuzardán, jefe de la guardia, deportó a Babilonia a la gente que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a los pocos que quedaban de la plebe. Nabuzardán, jefe de la guardia, dejó a algunos al cuidado de las viñas y las tierras. Los caldeos desmantelaron las columnas de bronce del templo del Señor, los pedestales y el mar de bronce del templo, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, palas, cuchillos, aspersorios, bandejas y todos los objetos de bronce destinados al culto. El jefe de la guardia se llevó consigo las palanganas, incensarios, aspersorios, ollas, candelabros, bandejas y fuentes, todo lo que era de oro y plata. Es imposible calcular el peso en bronce de las 2 columnas, del mar, de los 12 toros de bronce que lo sostienen y de los pedestales, todo lo que el rey Salomón había mandado hacer para el templo del Señor. Cada columna medía 18 codos de altura, 12 de perímetro y 4 dedos de grosor. Tenían sendos capiteles de bronce de 5 codos, decorados alrededor con trenzados y granadas, también de bronce. De cada capitel pendían 96 granadas en relieve, y en total las granadas que rodeaban el trenzado sumaban 100. El jefe de la guardia apresó a Seraías, sumo sacerdote, a Sofonías, segundo sacerdote, y a los 3 porteros. Detuvo también en la ciudad a un alto funcionario encargado de la tropa, a 7 consejeros del rey que se habían quedado en la ciudad, al secretario del comandante del ejército encargado de reclutar al pueblo de la tierra y a 60 miembros de este colectivo que se habían quedado en la ciudad. Nabuzardán, jefe de la guardia, los detuvo y los condujo ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. El rey de Babilonia ordenó que los ejecutasen en esta ciudad, en territorio de Hamat. Así fue deportada Judá, lejos de su tierra. Nabucodonosor deportó a un gran número de personas. El año séptimo, 3023 de Judá. El año 18 de Nabucodonosor, 832 habitantes de Jerusalén. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzardán, jefe de la guardia, deportó a 745 de Judá. El total de deportados ascendió a 4.600 personas. Cuando se cumplió el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 12º mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, con ocasión de su ascensión al trono, indultó al rey Jeconías, rey de Judá, y lo sacó de su reclusión. Lo trató de forma amistosa y le concedió un sitial más elevado que el del resto de los reyes que compartían su destierro en Babilonia. Mandó que le quitaran las ropas de la prisión y le permitió comer a su mesa durante el resto de su vida. El rey de Babilonia le concedió una pensión diaria de por vida hasta el día de su muerte. Siracida 3, 17-31. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos, porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. No pretendas lo que te sobrepasa, ni investigues lo que te excede. Pon atención a lo que se te encomienda, porque no tienes necesidad de cosas secretas. No te afanes por lo que supera tus capacidades, pues ya te han enseñado cosas que te desbordan. Pues a muchos desvió su presunción y las falsas ilusiones extraviaron sus pensamientos. Si no tienes pupilas, te faltará la luz. Si careces de ciencia, no la proclames. Corazón obstinado mal acaba, y el que ama el peligro en él sucumbe. Corazón obstinado se acarrea fatigas, y el pecador acumula pecado tras pecado. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios. Un oído atento es el deseo del sabio. El agua apaga el fuego ardiente y la limosna perdona los pecados. Quien responde con favores
será recordado más tarde y cuando llegue la caída encontrará un apoyo. Efesios 5, 3-20. De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero ni hablar, es impropio de los santos. Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de lugar. Lo vuestro es alabar a Dios. Tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán del dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Dios. Tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Antes sí erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Fijaos bien cómo andáis, no seáis insensatos sino sensatos, aprovechando la ocasión porque vienen días malos. Por eso no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os emborrachéis con vino que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar por el Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo.